Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Saludamos también a los que nos ven por YouTube y esperamos que este sermón sea de bendición para todos. Si usted no está suscrito al canal, primera vez que nos visita en el canal, le pedimos que se suscriba y le dé clic a la campanita para que pueda seguir recibiendo notificaciones. Esta iglesia predica la sana doctrina del Señor y esperamos que sea de mucha bendición para su vida esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, y antes vamos a orar para adorar la bendición del Señor. Oremos. Padre, te bendecimos en este momento, invocando tu nombre, Señor, Padre Santo, que tú estás con nosotros. Y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, a los que estamos presentes, Señor, y a los que van a escuchar este sermón, Señor, en la red, que Padre pueda ser de bendición y que ayude en nuestro crecimiento y nuestra vida cristiana. Gracias una vez más, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, el tema de este sermón se titula Huye del enemigo. Entonces, vamos a ir a 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice así la palabra del Señor. Y a manera de introducción también hacemos énfasis en este texto. Dice la Nueva Traducción Viviente, que es la que leo para ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Mis queridos hermanos, para agradar al Señor debemos alejarnos del pecado. Muchas veces alejarnos del pecado va a significar literalmente huir. Literalmente vamos a tener que escapar si no queremos caer, ¿verdad? Porque si usted quiere caer en el pecado, usted sigue. Hay algo que el Señor nunca nos va a quitar de nuestra vida. Podemos venir al Señor, hacemos nuestra decisión de fe por Jesucristo y comenzamos a caminar con Él. Pero lo que nunca nos va a quitar es el libre albedrío. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero hay una diferencia. Usted tiene el Espíritu Santo con usted, que es el que le redarguye de pecado, o sea, el que le está recordando qué cosas son pecado, qué cosas no le agradan a Dios y qué cosas sí le agradan a Dios. Y muchas veces vamos a tener que escapar de ese pecado porque eso no le agrada al Señor. Ahora bien, no podemos ser agradables a Dios y esperar bendiciones abundantes si estamos viviendo en dos aguas. ¿Qué es vivir en dos aguas para mí? ¿O qué es lo que queremos decir? Queremos que Dios nos bendiga, pero estamos viviendo también vidas que agradan a nuestra manera de vivir carnalmente, que le agradan a nuestra humanidad o a nuestra naturaleza, y muchas áreas de nuestra vida no se las hemos dado al Señor, y entonces queremos las bendiciones del reino, pero queremos los placeres mundanos, y eso no se puede. O sí se puede, pero usted no va a recibir las bendiciones del Señor. Y al final de cuentas, lo que estamos siendo es fríos religiosos, como cualquiera otro, que lo que hacemos es querer pasar por muy cristianos cuando estamos agradando a nuestra propia manera de vivir y no estamos siendo honestos
delante del Señor. La vida cristiana se trata de un dar y un recibir. La salvación es por fe y es gratuita para todo el mundo, pero el caminar con el Señor va a depender de lo que usted y yo queramos hacer con nuestra vida. Entonces yo vengo a la iglesia y me emociono y canto y lloro y me arrepiento, digo que me arrepiento, pero cuando salgo de la iglesia vuelvo a lo mismo. Eso es vivir en dos aguas. Estoy queriendo las bendiciones de Dios y haciendo lo que yo quiero. En el libro de Génesis, en el capítulo 39, se nos cuenta la historia de José, quien literalmente huyó de la mujer de Potifar, su amo. ¿Se acuerdan de eso? Y literalmente tuvo que correr. José vivía para agradar a Dios y no iba a ofender a Dios por causa de una mujer que no era la suya. Dice el texto de Génesis que José tenía libertad para todo. Incluso él le dice a la mujer: perdóname, doña fulanita, mi amo me ha dado potestad sobre el reino y sobre todas las cosas, pero solo una cosa me ha guardado, y esa eres tú. Así es que yo no puedo tocarte y no voy a desagradar a Dios por eso. Y dice la Biblia que un día él estaba en la casa haciendo algo, porque también él servía en la casa, aunque él se le escurría a la mujer para no estar solos. Dice que un día de tantos estuvo solo en la casa y la mujer se le fue encima y lo agarró de la túnica y le dijo: ahora sí, papito, venga para acá. Y dice que literalmente le arrebató la túnica y José corrió y salió desnudo. Y ahí, porque la mujer le quitó, le arrancó la túnica, el vestido. Muchas veces, así como José, tenemos que huir, y así deberíamos de actuar nosotros en muchas situaciones. Vamos a compartir hoy 5 situaciones en las que debemos de huir para agradar al Señor. En primer lugar, huye de la ira de Dios. Mateo 3, 7 y 8 dice: Juan, cuando vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios». En este texto de Mateo nos recuerda a Juan el Bautista y con su contundente forma de hablar. Por eso no es extraña que Salomé le hubiera pedido a Herodes la cabeza, porque si eso fue a los fariseos, en otras circunstancias me imagino que era su estilo de predicación y era su estilo de proclamar el mensaje. Y entonces les dice: ustedes son una generación de víboras. Peor, lo dice la Reina Valera. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente para los que quieran compararla con otras versiones. Entonces, Juan lo que nos dice es que debemos de ser sinceros y arrepentirnos de nuestros pecados, porque esa es la voluntad de Dios, y vivir una vida que le agrade a Dios, porque el tiempo de la gracia y la paciencia de Dios se está acabando. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, pero también dice la palabra que el Señor es fuego consumidor. Y va a llegar el día en que la paciencia del Señor se va a abrir y se va a acabar, perdón. Y van a venir tiempos terribles para el ser humano. No habrá más lugar donde esconderse, ni va a haber gracia.
a hoy tenemos contados unos 2024 años si contamos desde el nacimiento del Señor, y si contamos desde la venida del Espíritu Santo, desde la 24-33, tenemos unos 2019 años o 9 años, 2009 años de gracia. ¿Qué más paciencia y qué más amor le podemos pedir al Señor? Y muchos están engañados y dicen, no, el Señor es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios que no me va a enviar al infierno. ¿Cómo va a ser Dios tan malo? Pues es que ha tenido mucha paciencia con nosotros, conmigo, con usted y con todos. Y la creación está esperando, dice, el tiempo de su redención, y la venida del Señor está cerca. No sé cuánto falta. Puede ser que venga hoy, puede ser que venga dentro de una semana, en un año, en 10 años, pero la trompeta sonará. Y nosotros, los que estamos aquí, si es que estamos vivos, vamos a ser tomados y vamos a ser arrebatados y vamos a recibir al Señor en el cielo. Amén. ¡Qué bendición! Pero si nos toca ir, porque vamos a tener que gustar la muerte, también tenemos que estar preparados, porque ese día va a ser el encuentro con nuestro Dios. Y la pregunta que surge aquí es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Por eso yo tengo que huir de la ira del Señor, porque no va a haber más gracia. Mientras podamos, entonces huyamos de la ira del Señor y aprovechemos su gracia y su amor. En segundo lugar, tenemos que huir de los pecados sexuales. Primera de Corintios 6, del 18 al 20, dice el apóstol Pablo: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Vivimos una era desenfrenada. No es que la gente en tiempos pasados hayan sido santas palomitas y todos eran puros y castos, ¿verdad? Tenemos historias de nuestros abuelos, que por allá salen hermanos y tíos y gente que uno ni conoce y primos lejanos, y resulta que fue una salidita en falso que tuvo el abuelo o el bisabuelo, ¿verdad? Y comenzamos a encontrarnos familias regadas por allá. Entonces no es que esto sea nuevo, pero la juventud hoy día vive para el sexo, vive para eso. Es increíble cómo están tan sexualizados los muchachos, y pobrecitos, porque los que son creyentes se enfrentan a un montón de situaciones que aunque ellos no quieran, eso los golpea, y si se dejan golpear por eso, van a entrar en un vicio que es quizá, y se ha catalogado como algo que es peor que la misma adicción a las drogas. La adicción al sexo, la adicción a la pornografía es un pecado, y es algo que se mete en la mente de las personas tan fuerte, que es peor que el consumo de algunas drogas. Y solo con la ayuda del Señor podemos salir de él. El que no lo ha hecho, no se meta. Y si usted está luchando con eso, pídele al Señor ayuda para poder dejar esas cosas, porque expresamente una de las advertencias del apóstol es que debemos de huir de eso, porque todos los pecados están fuera del cuerpo. Pero el apóstol aquí nos enseña que
pecado sexual afecta tanto mi relación con Dios, y peco contra Dios, como peco contra mi propio cuerpo. Estoy transmitiéndome a mí mismo una serie de cosas que la otra persona tiene y la trae, y yo soy templo del Espíritu Santo. Y yo, como templo del Espíritu Santo, o como alguien que se dice creyente y que en algún momento el Espíritu Santo ha estado ahí, usted está limpio y cae, porque somos seres humanos y podemos caer, y toda aquella inmundicia y aquella suciedad espiritual contaminante, y no solo eso, hay cosas que se le van a pegar, un montón de bacterias, virus, cosas que va a llevar, y cuando usted se case con la mujer amada o con el hombre amado, le va a transmitir todo ese poco de porquería, y entonces ahí es donde comienzan los cánceres de útero, y tienen que hacerse grados y pierden chiquitos, y es toda una complicación. Por eso la Biblia nos está diciendo que usted en esa inmoralidad peca contra su propio cuerpo y peca contra el Señor. Entonces, hermanos, estamos en ese tiempo donde la gente está viviendo este acoso, y no solo los muchachos y las muchachas, también los viejitos, ¿verdad? Los más grandes quieren ir a echar una canita al aire de vez en cuando, porque se aburrió de la doña o se aburrió del don, ¿verdad? Ya veo muy viejo y muy feo y muy gordo el marido. Ya, como decía el cantante, mi novia se está poniendo vieja. Qué tirada. Pero la Biblia nos enseña y nos dice: gózate con la mujer de tu juventud, ¿verdad? Eso nos enseña que con el paso del tiempo, sí, nos enamoramos de la muchacha tan jovencita, tan fresquita, tan linda, y creemos que nosotros seguimos siendo los mismos chiquillos. Igual nos vamos haciendo viejos, feos, canosos, en algunos casos más grandes en todo sentido, ¿verdad? Y las mujeres están y permanecen fieles, pero nosotros los hombres, con nuestra tendencia, incluso somos más dados aunque en esta generación yo no garantizo nada. Ahora esto es guerra sexual pareja, y muchas veces las mujeres han tomado la iniciativa peor que la de un hombre, y son más tenaces en ese sentido. Entonces tenemos que bregar con eso. Hermanos, este pecado destruye vidas, destruye juventud, destruye matrimonios, destruye iglesias, destruye sociedad, destruye países, porque el diablo está arrasando con nuestras vidas en ese sentido. Entonces debemos huir del pecado sexual. En tercer lugar, huye de la idolatría. 1 Corintios 10, los versículos del 14 al 19 nos dice: por tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que le digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos tenemos y comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. No estaban unidos a comer de los sacrificios del altar. ¿Qué es lo que trato de decir? Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia, o que los ídolos son dioses verdaderos. No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, existen muchas formas de idolatría. En este caso,
se está hablando de lo ofrecido directamente a los ídolos, y tenemos muchas celebraciones donde los cristianos no compartimos. Ustedes pueden, cada uno en su lugar donde reside, conoce qué celebraciones son a los ídolos. Se ofrecen a San este, a San el otro, a la Santa esta, a la Santa el otro, ¿verdad? Y siempre en las celebraciones todo va acompañado de comida. Y muchas veces, sabiendo que esto es ofrecido a los ídolos, nosotros comemos. Y es que no es que eso le va a caer mal, eso es mentira, eso lo puede comer. Sin embargo, estamos participando de la mesa. ¿Qué dice Pablo? Es contundente, no lo estoy diciendo yo. ¿Qué dice ahí? Que es la mesa de los demonios. Claro, exactamente, la mesa de los demonios, ¿verdad? Entonces no podemos estar en eso. Pero ¿cuál es el problema? Dios no acepta que nosotros, su pueblo, adoremos otros dioses falsos, porque Él es único, y dice la Biblia que Él nos cela, porque somos suyos, y Él quiere que por amor nos rindamos solamente a Él. Y entonces muchas veces hacemos ídolos de muchas cosas. Dios no comparte su adoración con dioses falsos, ni con ídolos, ni con santos, ni con imágenes. Tengamos mucho cuidado en nuestra forma de actuar, poniendo a Dios siempre en primer lugar y pesando a dónde vamos a ir. Hay personas que a cuanta cosa lo invitan va, indiscriminadamente. Hermanos, tengamos cuidado a dónde vamos, lo que hacemos, lo que comemos, lo que decimos, porque Satanás es muy astuto, y a veces nosotros no usamos la astucia que Dios nos ha dado. ¿Qué le dijo Jesús a los 70? He aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces sabios, ¿como qué? Sean sagaces como serpientes, mansos como palomas, porque tenemos que estar águilas, pendientes, astutos. Usen la inteligencia. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Usemos el espíritu que el Señor nos ha dado, hermanos, y tengamos la inteligencia, porque hay cosas que tenemos que hacer, como hablábamos en la clase de escuela dominical. Dios hace milagros, pero la vida sigue. Y entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas, tenemos que usar nosotros nuestra propia fuerza de voluntad para decir no a las cosas como la idolatría. Tenemos que huir. Si usted va para allá y allá está el pecado, 180 grados y vaya para el otro lado, para agradar al Señor. En cuarto lugar, huye de los falsos pastores. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, los versos 4 y 5, dice: una vez reunido su propio rebaño, hablando de las ovejas, comparándonos a nosotros como ovejas, dice el apóstol Juan, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Hoy día, al igual que en tiempos antiguos, existen hombres y mujeres que quieren engañar al pueblo de Dios y a los creyentes, y incluso a los creyentes que quieren hacer la voluntad de Dios, porque nos dejamos engañar, porque hablan muy bonito, porque son muy entretenidos y porque están ofreciendo cosas que solo a ellos les beneficia al final, y están engañando porque están
jugando con la necesidad de la gente. Hay muchos falsos pastores que están dando una palabra de falsedad y que atraen a la gente, y muchos están queriendo y teniendo una condición espiritual vacía. Sin embargo, se acercan a estos vividores y lo que están haciendo es cayendo en el engaño y dándose cuenta que su condición espiritual no se está satisfaciendo, porque lo que está haciendo es jugando con ellos. Otros se acercan entendiendo que el reino de Dios es solo cosas materiales, y entonces van a tener un excelente carro, el carro del año que todo el mundo anda buscando ahora, ¿verdad? Un montón de carros nuevos, qué lindos que son, ¿verdad? Y entonces todos quieren tener un carro moderno, ojalá eléctrico, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y se dejan embaucar por estos falsos profetas. Aquí se cumple la palabra del Señor a través del apóstol Pablo otra vez, pero ahora en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos 3 y 4, lo leo para ustedes. Le dice Pablo a Timoteo: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Mis hermanos, la gente quiere escuchar que todo es válido, quieren justificar su propia manera de vivir, corren tras las mentiras, y hay un montón de vivazos, ¿verdad?, que están engañando, porque son genios del engaño, y se hacen pasar por pastores, por siervos de Jesucristo, y engañan y cometen atropellos y abusos, hasta sexuales, contra las mujeres que ahí se congregan, porque no están movidos por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu del mismo Satanás, y están engañando. Y dice la Biblia que incluso muchos creyentes se van a cansar de la sana doctrina. Es que creer y caminar con el Señor es hasta el fin de nuestros días. El Señor dijo en el Apocalipsis: sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué dijo hasta la muerte? No dijo sean fieles 10 años y yo les voy a dar la corona de la vida, o sean fieles hasta que yo arrebate la iglesia, porque no sabemos, si somos finitos, no vamos a estar aquí toda la vida, ¿verdad? Tenemos un tiempo definido para nosotros en nuestra vida. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos de no caer en estos abusos y con estos abusadores y falsos maestros y falsos pastores que lo que quieren es enriquecerse, robar, y están siendo movidos por Satanás. Y en quinto lugar, huye del amor al dinero. Claro, les acabo de decir, huyan de los falsos maestros. Ellos muchas veces están predicando la doctrina falsa de la prosperidad, y al hablar le están ofreciendo a la gente lo que ellos quieren. ¿Y qué quieren? Muchas veces estamos corriendo por amor al dinero y trabajamos y hacemos lo que sea por el dinero. Primera de Timoteo, otra vez el apóstol Pablo, pero en el capítulo 6, ahora en los versículos del 6 al 11, nos dice: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene.
Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estamos completos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Mis hermanos, la raíz de todos los males, dice la Escritura, es el amor al dinero. En otra versión, recuerden que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que el dinero sea malo, ¿verdad? El problema es vivir para hacer dinero. Qué rico tener mucha plata, sí, pero el amor al dinero está hundiendo a la gente. Hace a la gente, voy a citar sobre algunas cosas. Cuando usted no ha tenido dinero, cuando su corazón está sediento de amor al dinero, su personalidad cambia, y la gente que ama el dinero se hace o es insensible, egoísta, es avara, es orgullosa, es engreída y es altanera, entre otras cosas, por no citar más. Conocemos algunas personas que son así. Hermanos, Dios no nos dejará y no va a ser injusto con sus hijos y los va a dejar que pasen hambre. Dice Pablo en otro texto: yo estoy contento y si he aprendido a alegrarme, ya sea que tenga abundancia o sea que tenga necesidad. Y aquí le dice a Timoteo: tú debes de ser agradecido si tienes comida y tienes abrigo, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que quiere que no dependamos de esas riquezas, sino que demos gracias a Él y vivamos conforme a lo que Dios nos ha dado. El versículo 9 dice, otra vez lo cito: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación. Oiga qué interesante: caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina, y la destrucción. Entonces, hermanos, seamos sensatos, demos gracias por su provisión y pidamos con fe al Señor para nuestras necesidades, no para nuestros deleites, y Él proveerá. Muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y dice la Biblia: ustedes piden y no reciben porque piden para gastar en sus deleites y en las cosas que no les edifican. Por eso es que el Señor no les da plata, y cuando tienen se les va como agua entre los dedos, porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Nuestro tesoro, hermanos, está en el cielo. Si ponemos nuestro corazón en el cielo y nuestro tesoro está en llegar a la patria celestial y no tenemos la vista en el dinero, vamos a vivir bien. Acuérdense que en la patria celestial vamos a ser más que millonarios, no nos va a hacer falta nada, ni siquiera la luz del sol, y todo esto que era pasajero. Los que tuvieron muchas cosas aquí no las van a tener allá. Ojalá todos, quiera el Señor, todos lleguen al arrepentimiento. Pero muchos que ahora están nadando en dinero, cuando mueran, nada se van a llevar. Pues vinimos sin nada, dice el texto que leímos, y así nos vamos allí.
En conclusión, hermano, huyamos de toda clase de pecado. Les dejo esos 5, porque son quizá algunos de los más comunes. Dios conoce nuestro corazón. Usted se conoce. Como digo, yo doy ejemplos de mí porque yo vivo conmigo y me conoce. Cada uno sabe cuál es su debilidad y por ahí va a ser atacado y por ahí Satanás va a hacerlo caer. Y muchos están en el tropezón que nunca se levantan de ahí. Tengamos cuidado, cuidemos esta salvación que ha sido depositada en nosotros con tanto sacrificio, porque fue la sangre de Cristo, y no dejemos que el enemigo nos robe la salvación que Él nos ha dado. Entonces, como José, huyan de las pasiones juveniles, y los viejos huyan de las pasiones de la vejera, porque cada etapa de nuestra vida tiene sus complicaciones. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos redarguye, Señor, de toda clase de tentaciones, de toda clase de pecado, y te pedimos que fortalezcas nuestro dominio propio para poder agradarte, Señor, y que nos ayudes, Señor, a vivir esa vida que te agrada para, Padre, correr con paciencia el tiempo que aún nos queda y el tiempo que tengamos que estar acá sobre esta tierra esperando hasta el día de nuestra redención, y que podamos, Señor, llegar al final, a la meta, y podamos, Señor, ser encontrados, Padre, aptos para el reino de los cielos. Gracias por la salvación y gracias, Padre, porque tu palabra nos exhorta día a día. Te bendecimos, te damos gracias, quedamos en tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.